Los Huehuetlatoji. Este video tiene como propósito tratar de redefinir lo que eran los Huehuetlatoji, cuántos existían, sus funciones y la importancia que tuvieron para la sociedad náhuatl. Todo esto a través de la obra de Fray Bernardino de Sahagún en el libro sexto del Códice Florentino llamado De la retórica y filosofía moral y teología de la gente mexica. Para empezar, el Huehuetlatoji es una palabra de origen náhuatl, compuesta de huehue, que quiere decir viejo o antiguo, y tlatoji, que significa varias cosas, entre ellas palabra, discurso, relato, refrán o amonestación. Diversos investigadores se han objetado la versión que se entiende de esta frase como la palabra de los ancianos por quienes antiguamente pronunciaban estos discursos, aunque no siempre fueron ancianos. Otros mencionan que los Huehuetlatoji son más bien discursos didácticos que se ocupaban para dar instrucciones orales de padres a hijos o de los jefes de los centros de educación a quienes se criaban y se educaban en ellos. En estos discursos está el material abundante para formarse una idea sobre el modo náhuatl de concebir el más allá, el libre albedrío, la persona humana, el bien y el mal, así como las obligaciones y compromisos sociales. Como lo he dicho, a los Huehuetlatoji se les ha considerado tradicionalmente como parte de la prosa didáctica y como documento de instrucciones a los jóvenes, pláticas didácticas o exhortaciones para inculcar entre ellos principios morales básicos, así como las antiguas doctrinas y tradiciones. Eran razonamientos con los que los antiguos educaban a sus hijos en la buena conducta moral y en la práctica de las fórmulas sociales. Así, se puede reinterpretar que los Huehuetlatoji eran más bien discursos esencialmente didácticos que daban los padres a los hijos o más genéricamente los ancianos a los jóvenes. Cabe mencionar que la expresión náhuatl para decir pláticas de los viejos sería inhuehuetque intlatol. Si tomamos en cuenta la etimología y el significado que se ha venido dando al término Huehuetlatoji, puede que no sea tan correcto. Uno de los principales recopiladores de los Huehuetlatoji fue Fray Bernardino de Sahagún. Principalmente los recopiló en el libro sexto de su historia de la retórica y filosofía moral y teología de la gente mexica en el Códice Florentino. Pero antes de adentrarnos más, ¿quién fue Fray Bernardino de Sahagún? Bueno, como se indica, en su nombre, fue un misionero franciscano y principal recopilador de los Huehuetlatoji. Como ya lo dije, en una de sus crónicas, La historia general de las cosas de la Nueva España, aborda un capítulo dedicado a las costumbres que se guardaban en la casa llamada Calmecac, donde se criaban a los sacerdotes y ministros del templo desde niños. También alude propiamente a las enseñanzas y aprendizajes de los Huehuetlatoji. Según afirma, en el Calmecac se les enseñaba cuidadosamente el buen lenguaje, los buenos discursos, y el que no hablaba bien o no saludaba a los que se encontraba, se le expulsaba con puntas de maguey. Se puede afirmar que en dichos centros docentes enseñaban retórica, canto y lectura de textos que eran los Huehuetlatoji. La memorización sistemática de los Huehuetlatoji transformaba a los estudiantes de los Calmecac en el género de hombres descritos por Sahagún como sabios, retóricos, virtuosos y esforzados. Uno de los fines básicos de estos discursos era el persuadir, lograr mover la conciencia del escucha y su acción posterior, enmarcando así el pensamiento y la conducta individual dentro de los códigos establecidos. Para lograr este objetivo, las oraciones empleaban determinados recursos que ayudaban a perpetuar la sabiduría acumulada. Durante generaciones, la forma discursiva dominante era la indicación, porque ésta ordena, exhorta al mismo tiempo que te ofrece razones para llevar a cabo su cumplimiento. Las enseñanzas se convirtieron en uno de los recursos más frecuentes en la palabra del orador náhuatl. En la mayoría de las exhortaciones se emplean constantes alusiones a las determinaciones y actuaciones de los antepasados. Por ejemplo, este fragmento de un Huehuetlatoji, traducido por Fray Bernardino de Sahagún, y dice: «Hijo mío, si haces esto, en verdad vivirás con el favor de la gente. Así cumplo yo contigo, yo que te enseño y te educo, porque nada se volverá engaño si tomas esta palabra, si la escuchas y las cumples, si las coges como las dejaron tus antepasados y las respetas como ellos». Para avivar la actitud de obediencia, se añadía una serie de estímulos o motivaciones que se basaban en las consecuencias desagradables que puede implicar un comportamiento insensato. Por ejemplo,
Come y bebe lo que en verdad es comida, y bebida de gente sin exceso en buena compañía, porque en verdad quedarás atrapado, te arruinarás, te quebrarás en la tierra o en la región de los muertos. Otras hacen referencia al juicio y autoridad divina, como argumentación para mover al joven o al gobernante al cumplimiento de la exhortación. También existen algunos discursos en los que se llegaba a emplear la intimidación como recurso para regular la conducta individual o colectiva. La mayoría de los huehuetlatoyi se recopilaron en el Códice Florentino. Se considera la existencia aproximadamente de 100 huehuetlatoyis en este. 60 de ellos pertenecen al libro sexto de la retórica y filosofía moral y teología de la gente mexica de Sahagún. Todos los discursos recopilados en este libro son oraciones retóricas, incluyen invocaciones a los dioses, las que tratan de los diferentes momentos del ciclo de la vida y las relacionadas con los mercaderes, entre muchas otras que en un momento mencionaremos. De los 100 huehuetlatoyi encontrados en el Códice Florentino, 17 son plegarias, en las que hay súplicas a los dioses para pedir clemencia en épocas de necesidad, de pestilencia o de guerra, plegarias que usaban los nahuas para dirigirse a sus dioses. En ellos, según, se intenta resaltar ciertas actitudes de quienes oraban para entender la religión. Otros son ruegos en relación al tlatoani, cuando era elegido, cuando moría o cuando no hacía bien su oficio. También invocaciones con motivo del nacimiento de un niño, entre otras. 8 son discursos políticos. En estos se refleja una sociedad que funciona y ha logrado sobrevivir gracias a la forma regulativa de la política heredada. En los discursos familiares se celebraba algún acontecimiento importante en la vida de los nahuas. También están los discursos que se decían en la corte cuando había sido elegido un nuevo señor. 6 eran las pláticas de los padres a sus hijos o hijas, y 15 se relacionaban con los mercaderes. Estos eran dichos en diferentes ocasiones, al inicio de algún viaje, al partir o al regresar. En relación al ciclo de vida, hay 51 oraciones que abarcan desde la preñez, el parto, el baño ritual y también el ofrecimiento del niño o la niña al Calmecac o Telpochcayi y la entrada de estos al centro de educación, el matrimonio y la muerte. Otros huehuetlatoyi contienen enseñanzas acerca del poderío de los dioses, indicaciones a los nobles para que no alteren el equilibrio del poder, preceptos morales, normas, comportamientos sociales, palabras de consuelo y avisos. Según la ocasión y los destinatarios, las diferentes oraciones o alocuciones eran pronunciadas por sacerdotes, nobles, embajadores, padres de niños y niñas, mercaderes, médicos, parteras y viejos, como ya lo hemos dicho. Principalmente eran emitidos por estos últimos. Estos escritos reflejan la visión del mundo nahua, reflejan las relaciones del individuo frente a los dioses, frente al poder, la organización social y política, los valores morales, de comportamiento social y los sentimientos de pertenencia hacia una sociedad con historia, deuda y compromiso con los antepasados. En los huehuetlatoyi es particular notar el uso abundante de metáforas y la reiteración de las sentencias. No son obras de carácter individual, más bien de un producto social, pues como tal no había especialistas en la elaboración o composición de los huehuetlatoyi. Claro, había personas experimentadas y extremadamente entendidas en el lenguaje. Estas repetían un cierto número de fórmulas ya consagradas, que por lo mismo eran fácilmente asequibles a la memoria de los oradores. Esto nos permite observar dos elementos principales de los huehuetlatoyi, la tradición y las circunstancias de locución. El rescate de estos elementos resulta de la mayor importancia para Sahagún, puesto que a través de ellos se puede lograr mantener vigentes las relaciones formales de respeto y autoridad, conseguir solidez de los discursos mediante el recurso de la tradición, reconocer los momentos oportunos en la aplicación del discurso, recuperar el lenguaje tradicional y entender el uso ritual de la palabra en cada circunstancia. Los huehuetlatoyi, en cuanto a tradición vigente, dado su uso constante, confieren a los usuarios una poderosa identidad de grupo y una motivación por ser más eficaces en sociedad. Se podría decir que todos los discursos contenidos en el libro sexto del Códice Florentino son huehuetlatoyi y juntos componen un todo.